Creí haber perdido todo, hasta que la reacción de mi nuera me obligó a mirarme al espejo y reconocer cuánto había perdido por dentro. Me llamo Veridiana. Tengo 68 años. Durante gran parte de mi vida fui la que organizaba las mesas, la que marcaba los cumpleaños, la que dictaba qué era aceptable en un apellido que, en mi cabeza, pesaba más que cualquiera de nosotros. Hubo una época en la que mi nombre abría puertas, en la que las miradas buscaban a quién acompañarme y no al revés. Me casé con Roberto cuando todavía creíamos en los cuentos de puerta cerrada y contrato invisible. Un matrimonio bien vestido, con cuentas a la vista, con acuerdos que parecían sellar para siempre un pequeño reino que llevaba mi nombre. El divorcio fue silencioso y elegante, como yo lo quise. Un acuerdo que dejó claro que podía vivir sin humillaciones, sin escándalos y con lo suficiente para no perder el brillo que tanto me costó. No hablo de ostentación por vanidad. Hablo de la seguridad que nos da tener un colchón cuando la vida aprieta. Pero el colchón se vuelve también una barrera, aísla, separa, y con el tiempo me isoló del afecto verdadero. Empecé a notar en mis hijos algo que, aunque evidente, yo fingía no ver. Distancia medida en gestos, en llamadas que siempre quedaban para el día siguiente, en visitas más cortas y en palabras mesuradas cuando el dinero no tenía que demostrar nada. Una mañana de otoño, viendo una foto antigua donde mi familia sonreía sin reparar en quién sostenía la fortuna, sentí, con una claridad que dolía, que mi dinero me rodeaba como una niebla. Mi familia estaba dentro de esa nube, pero la nube no los calentaba. Ahí nació la idea. No fue un acto de crueldad planeado con frialdad. Fue una prueba, una especie de experimento personal nacido del miedo. ¿Quién me cuidaría si un día no tuviera nada? ¿Quién cruzaría la puerta por el hombre o la mujer que fui y no por lo que poseo? No estoy orgullosa de la forma en que inventé mi propia ruina. Hay una parte de mí que todavía se envidia por la astucia de los detalles, por la teatralidad con la que me transformé de matriarca a mendiga fingida. Pero también hay otra, más honesta, que reconoce que lo hice movida por el más humano y vil de los motores, la necesidad de comprobar si el afecto era real. Antes de salir, pasé por el estudio del abogado. Roberto, con esa calma que lo caracteriza, me miró sin juicio pero con una claridad incómoda. Habíamos acordado todo. Una transferencia que garantizaría mis años, sí, pero también una cláusula medio simbólica que decía: puedes probar lo que quieras, pero no destruyas. Le prometí que no lo haría. Juré que la prueba sería una chispa, no un incendio, y me fui con la sensación de que estaba cometiendo algo peligroso, como si caminara por un suelo de cristal. Compré ropa en una tienda de segunda mano. No quería aparentar mis cenizas. Quería parecer invisible. El abrigo era áspero, el suéter un poco pasado de moda, el pelo recogido con la torpeza de quien no tiene estilista dispuesto. Me maquillé lo justo para no asustar y me pinté las uñas con un esmalte que no combinaba con nada. Crucé la ciudad con la lluvia pegada a la ventana del taxi. Gotas que parecían borrar el brillo de los edificios y tornar todo en una acuarela triste. Esa lluvia fue mi compañera, fría, implacable, como si el cielo estuviera entendiendo mi gesto y decidiera acompañarlo. Llegué a la cobertura de Rogerio a la tarde. El portero me miró una vez y luego otra, con ese gesto que inventa las dudas. Tocaron la puerta y la dejaron abierta para que pasara, pero la cara de Rogerio, cuando me vio, fue una especie de sentencia. No voy a describir su ropa ni su casa. Esas cosas sobran cuando las palabras pueden ser más crueles. Me reconoció con una mezcla de sorpresa y fastidio. Me ofreció un billete con la rapidez de quien no quiere mancharse las manos. 500 reales arrojados sobre la mesa como para comprar silencio y algo de distancia. Fue un gesto corto, inelegante. No me dejó subir. Me pidió que esperara en la entrada. Me dio una excusa sobre no tener tiempo y estar en reunión. Me llamó por mi nombre, sí, pero no como madre, sino como una referencia incómoda en su agenda.
Salí con el billete en la bolsa y con una sensación de hueco que no esperaba. No por el dinero, aquello era insignificante, sino por la velocidad del rechazo. Quise sentir algo más triunfante, quizá una ira que me hiciera surgir, reacia y poderosa, para reprochar. Pero apenas me quedó la sensación de que me había convertido en una pieza que se desliza bajo la alfombra de su vida. Me fui sin decir una palabra que pudiera herirlo. Me avergonzó más su indiferencia que su crueldad. La siguiente parada fue la casa de mi hija, Patricia. Ella vive con la precisión de quien prepara la vida como se talla una vitrina. El condominio, el coche, la sonrisa medida. Todo en su escenario estaba siempre listo para aparecer en una imagen cuidada. Me esperó en la puerta del estacionamiento, con el vidrio del auto entre nosotras como un muro de cristal. Abrió la ventana apenas lo suficiente para permitir que las palabras escaparan. «No puedo ahora, mamá», dijo, explicando con prisa la agenda, los acuerdos, un almuerzo que había aceptado meses atrás. Había prisa en su voz, una prisa que me empujaba hacia la irrelevancia. Me ofreció, en lugar de ayuda, un consejo disfrazado. «Cuida tu salud, ya sabes», como si tomarse en serio una recomendación fuese lo mismo que atender el abandono. La escena fue humillante por su delicadeza. La ayuda ofrecida era la ayuda de quien no quiere implicarse. Me dejó en el umbral con la promesa de «mañana hablamos», que no aspiraba a nada. El auto se fue dejando una estela de perfume caro, una fragancia que me recordó que había cambiado radicalmente de lugar. De aquel que organizaba las mesas a un hombre o mujer que espera ser recordado, si acaso. Y entonces crucé la ciudad hacia el barrio donde vive Cayo. Sentía el peso de la farsa en cada paso. Me detuve un momento frente a una panadería y pensé en volver atrás, en confesarlo todo y en decir que no podía seguir. Pero algo me sostuvo, una mezcla de curiosidad y un deseo antiguo de verdad. No quería que mi familia me tratara por mis billetes, quería ser aceptada aún sin ellos. Hice la caminata final con la lluvia que se transformaba en llovizna, enrollándome el abrigo alrededor del cuerpo como quien busca un abrazo del propio abrigo. La casa de Cayo no tenía la fachada modernista ni el portón automático. Tenía una puerta de madera que había perdido pintura en un par de lugares y una maceta con un geranio que se esforzaba por vivir en el borde de la vereda. Desde afuera se oía un caldo que hervía y una radio con música que hablaba de cosas simples. Sentí una calidez que no era solo térmica. Era del tipo que entra por la piel cuando alguien ha decidido que la casa sea un refugio y no una galería. Me abrieron enseguida. Sida me miró como si hubiera sido avisada por una intuición que yo ya no tenía, con ojos que no preguntaron por qué estaba así, sino qué podía hacer ahora. Su abrazo fue de los que no miden el protocolo, de los que te sostienen porque sostener es la única respuesta. Me ofrecieron una taza de café que olía a sierra y a desayuno lento. La toalla que me secó las manos tenía una textura fuerte, áspera, como la vida trabajada. Nada que ver con la suavidad fingida de las telas de las otras casas. Me la pasaron de mano en mano, y aquel roce cotidiano fue una medicina inesperada. La cena fue simple. Un guiso con caldo espeso, pan casero, y la manera en que lo sirvieron revelaba una economía de cariño. No hubo protocolo, no hubo miradas calculadas. Me senté entre ellos y por primera vez en la tarde me sentí contemplada como persona y no como problema para resolver. Cayo, mi hijo menor, tenía una sonrisa que no escondía el cansancio, pero tampoco lo vestía de arrogancia. Hablamos de tonterías al principio, del barrio, del trabajo, del vecino que siempre dejó las escobas mal acomodadas. Sus palabras eran pequeñas, pero acordes a lo que yo necesitaba, una normalidad que no exigía ofrendas. Esa noche dormí en una habitación que no era una suite, una cama con sábanas de fibra mixta, una manta remendada en el borde y una lámpara que se encendía con un interruptor que hacía ruido. Me cubrí y escuché la casa, el roce de platos, el reloj de pared,
la radio que bajaba de volumen. Detrás de mi pared, como voces amigas, oí una conversación en la cocina que, al principio, intenté no escuchar. Pero las palabras se colaron con la naturalidad de quienes hablan de cuentas, porque las cuentas forman parte de su vida. Hemos gastado bastante en el tratamiento, dijo Cayo, con esa voz que intenta sonar práctica, pero que, si uno la escucha bien, está cargada de preocupación. No sé si este mes... Y ahí su voz se quebró por una cifra que no mencionó, por el silencio que aceptó la ausencia de una solución inmediata. Sida respondió con la calma que a veces sonríe para no llorar. Buscamos, reorganizamos, pero si hace falta vender algo, lo hacemos, dijo. Y yo sentí que en esa frase había tanto agua como sacrificio. Vendemos algo. No lo dije entonces, pero esas palabras ardieron en mi pecho como una luz que avisaba una decisión. Me levanté al baño y me acerqué sin querer a la cocina. La luz amarilla del pasillo delineó sus figuras. Los vi frente a la alacena. Papeles, recetas, la botella de un medicamento. Había un frasco vacío sobre la mesa y una receta que parecía recién escrita. No pude evitar acercarme. Sida me vio, no con sorpresa, sino con una naturalidad que no exigía explicación. «No te preocupes», murmuró, y eligió, como siempre, esconder la preocupación detrás de un gesto de servicio. Fue entonces, en ese segundo cotidiano, que observé su cuello. Llevaba una cadena fina, con un colgante pequeño. No era ostentosa. No pertenecía a la etiqueta de bolsos caros ni a la moda del momento. Tenía un brillo gastado, como el de lo que se ha llevado mucho tiempo por cerca del pecho de alguien. Sida me contó, entre cucharadas y lista de precios, que era de su madre. No sabía por qué me enteraba de eso en ese instante exacto, como si la casa hubiera decidido contarme su secreto. La cadena tenía una historia humilde y preciosa. Había pasado por el cuello de una mujer que la usó para sentir compañía, para recordar días mejores, para sostenerse. Más tarde, cuando los platos estaban limpios y el café se había enfriado, la conversación volvió a las cuentas. «Si no conseguimos el dinero para el medicamento, no sabemos qué hacer», dijo Cayo, intentando sonar firme y sin hacerlo. Sus manos temblaban un poco, y esas manos, que tantas veces llevaron cajas, bolsas y las pequeñas emergencias de la familia, estaban ahora vacías de certezas. Fue Sida quien decidió que buscarían soluciones. No propuso nada grandioso. Propuso vender algo personal para cubrir lo urgente. El simple enunciado de vender, esa palabra, parecía una herida a la que ambos encontraron una curita. Su rostro en la decisión se tornó sereno. Me senté en la cocina, con la taza fría aún en la mano, y pensé en la cadena. Pensé en su brillo discreto, en su colgante que debía ser más memoria que joya, en cómo una cosa éclaircie puede representar la vida de alguien que se entrega sin espectáculo. Sentí culpa por haber orquestado mi prueba con tanta teatralidad, no por la obra en sí, sino por la posibilidad real de obligar a quien ama a renunciar a algo que lleva pegado al cuerpo como quien lleva un talismán. ¿Quién era yo para poner en juego algo tan íntimo? Sida, como si le leyera el pensamiento, me acercó la taza y dijo: «No gastes en preocupaciones que no son tuyas». Yo quería decirle la verdad, confesar que todo aquello era una farsa, pedirle que no vendiera nada por mi causa. Pero algo me detuvo. En su mirada había una firmeza que no admitía la piedad. Era una decisión tomada en nombre de la urgencia y del cariño, no de la exhibición. Ella sabía que si yo era una mujer con problemas, su deber era cuidarme hasta donde sus fuerzas lo permitieran. No preguntó por qué tenía esa responsabilidad. La asumió con la naturalidad heroica de quien entiende que el amor a veces es una transferencia silenciosa de cosas pequeñas. Se levantó para hacerse un té y, con la manera de quien acomoda una prenda, se tocó el cuello y miró la cadena por un rato. Vi cómo sus dedos acariciaban el cierre, ese pequeño mecanismo que sostiene algo en tu pecho y que, al abrirse, puede liberar no solo el metal, sino memorias.
Sida nos contó de su madre, de cómo esa cadena había pasado por una época de mucho trabajo, de noches en vela y de celebraciones domésticas. Su voz, al hablar de su madre, se quebró un poco, y por un instante me vi no como la rica que decide, sino como una mujer que ha pedido a la vida un favor que implicaría el dolor de otra. No se trató de un acto de teatralidad. El gesto de Sida era un simple movimiento practicado con el cuidado que uno tiene al sostener la fragilidad de alguien. La vi desenroscar el broche con la naturalidad de quien saca algo de un cajón. El cuarto se llenó de un silencio que no era vacío, sino expectante. Sentí cómo cada sonido de la casa, el tic del reloj, el ruido de la calle, la radio en menor volumen, se alineaba para escuchar lo que iba a suceder. Yo quería pararme y decir, no lo hagas, esto es absurdo. Pero mis piernas no respondieron. Mis palabras se quedaban en la garganta como monedas atascadas en una ranura. Ver a mi nuera, esa mujer a la que había visto siempre con ternura y, en ocasiones, con cierto desprecio soterrado, como quien subestima a alguien por su origen, sostener entre sus dedos un pedazo de la memoria de su madre y contemplarlo con decisión. Me hizo sentir expuesta de una manera nueva y dolorosa. Era la evidencia de lo que había puesto en marcha y de la posibilidad de arrepentimiento que ya no dependía exclusivamente de mí. Sida miró el metal por un segundo más, como consultando con la historia que aquello llevaba encima. Luego, con la misma calma de antes, lo colocó sobre la mesa. Hubo un momento en que el mundo pareció contener la respiración. Sus manos buscaron un sobre, lo abrieron y empezó a anotar en una servilleta cifras, nombres de sitios donde podían venderlo y un posible presupuesto. No era drama. No era un sacrificio grandilocuente. Era una matemática de cuidado. ¿Cuánto se podía conseguir? ¿Cuánto haría falta? ¿A quién acudir? No supe cómo reaccionar. Parte de mí quería abrazarla y detenerla. Otra parte estaba tan acostumbrada al control que la veía como una intrusa que transformaba mis parámetros. La culpabilidad me hizo sentir pequeña. Había imaginado durante semanas la posibilidad de que nadie viniera, de que al final la indiferencia me coronara. No había imaginado la belleza de que alguien viniera a ofrecer lo que tiene, aunque fuera poco. Mientras Sida doblaba la servilleta y la guardaba en su bolsillo, como si fuera un plan sagrado, la cadena quedó sobre la mesa, con su brillo metálico humillado por la rutina del hogar. Un pequeño gesto, el cierre crujió. No fue un ruido fuerte, pero para mí sonó como un despertador que me arrancaba de la ficción. Fue el sonido de una decisión que cruzaba el umbral entre lo que se mantiene y lo que se entrega. Fue un clic pequeño y definitivo. En ese instante la sala se llenó de significados que yo no había previsto: responsabilidad, entrega, vida puesta en juego por otro. No supe si estaba más asustada por la consecuencia material del acto o por la sospecha de que mi prueba había desnudado algo muy real en mi familia. Me invadió una sensación extraña. El orgullo que me había guiado hasta allí comenzó a deshacerse, gota a gota, frente a la forma serena y sin pose de aquel sacrificio. Quise decir que no, gritar, confesar, abrazarla y llevar la cadena de vuelta a su cuello como si no hubiera pasado nada. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil, con la culpa calentándome en el pecho, y la casa continuó su ritual. Una olla que silbó, la radio que bajó aún más, y Cayo consultando con la mirada a su mujer. Ella me miró en ese momento. No preguntó ni exigió explicación. Sus ojos contenían una pregunta distinta. ¿Quieres que lo haga? Fue una pregunta que no admitía la exposición pública. Era íntima, como la que se hace cuando se decide dar de lo propio. No pude decir que sí ni que no. Tenía que elegir, interrumpirlo todo y arrastrarnos a un episodio de vergüenza, o quedarme y aceptar que mi prueba, mi experimento moral, estaba produciendo resultados que me harían revisar mis certezas. Cuando Sida deslizó la cadena dentro de la pequeña cajita que había traído, mi mente se llenó de imágenes de mi propia madre,
de los ítems que llevaba conmigo y que no se vendían porque eran trozos de historia. La caja hizo un sonido diminuto al cerrarse, como si sellara no solo el metal, sino una decisión que reivindicaba la humildad de sus gestos. Sentí que algo en mí se quebraba y que al mismo tiempo algo se abría. La posibilidad de reconocer que había crecido en estatus, pero menguado en afecto. No fue un momento heroico ni un giro dramático con música de fondo. Fue una escena doméstica, cargada de valor. Una mujer tomando un objeto que le pertenece y convirtiéndolo en silencio en la promesa de una cura. Yo estaba ahí, con mi verdad escondida bajo el abrigo, observando cómo el amor de otra persona se materializaba en la acción más cruda y más noble que había presenciado en años. Se produjo entonces un segundo que todavía no sé explicar. Escuché un clic más agudo, como el cierre de la cajita, pero también como un clic interno que hizo que todo lo que yo había organizado se volviera frágil. Fue en ese sonido donde me encontré a mí misma, y fue allí donde comprendí que mi experimento ya no era mío. Había pasado a las manos de la vida y, por tanto, a la de otros. Me quedé observando la caja que guardaba la cadena. Cayo y Sida se miraron con una mezcla de pragmatismo y ternura. No hubo palabras grandilocuentes. Hubo una logística calma, un intercambio de números y el planeamiento silencioso de un acto que debía suceder en el barrio. ¿A qué empeñar? ¿A quién confiar? ¿Cómo no hacer de eso un sacrificio aún más doloroso? Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, despojada de la soberbia que me había regalado mi estatus, no por la humillación que me habían ofrecido mis otros hijos, sino por la certeza de que había expuesto a los que me rodeaban a padecer por mí. No pude contener una lágrima que rodó por mi mejilla y que cuando la sentí, me obligó a mirarme en el reflejo de la ventana. Vi una mujer cuyos dedos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la culpa. ¿Qué derecho tenía yo a poner en riesgo la memoria de la madre de mi nuera? ¿Qué derecho tenía a someter al amor de mi familia a un examen que podría lastimarlos? Sida, sin teatralidad alguna, me ofreció un pañuelo. «Para que no te enfermes», dijo. No era una burla ni un consuelo vacuo. Era la forma en que su amor se prometía, con cosas pequeñas, con gestos que no buscan reconocimiento. Yo tomé el pañuelo y me lo llevé a la nariz, consciente de que cada fibra contenía las manos de alguien que había trabajado mucho y que, aún así, ofrecía un poco más. Al despedirme esa noche, no supe si volvería a la casa de Cayo, siendo la Veridiana que había partido de mi alcoba aquella mañana. Había estado esperando indiferencia como prueba y, en su lugar, había encontrado entrega. La entrega de mi nuera había tocado algo profundo en mí, una fibra de arrepentimiento que no se acomodaba con explicaciones. Caminé por la calle de vuelta con la sensación de que algo se había trastocado. Mi plan ya no era solamente una medida, era una herida abierta que empezaba a sangrar honestidad. Me dormí con el ruido de la ciudad, pero con el clic de la cajita resonando en mi cabeza. No dormí del todo. Pensé en las consecuencias materiales de lo que había visto y en las consecuencias morales de lo que había hecho. Había una pregunta que martillaba con insistencia. ¿Cómo corregir aquello que había puesto en movimiento sin convertir mi arrepentimiento en un espectáculo que volviera a poner en jaque la dignidad de quienes me habían ayudado? A la mañana siguiente, el sol se asomó con indiferencia sobre la ciudad. Yo me levanté con la firme decisión de no seguir por el camino de la soberbia. Sabía que debía tomar una decisión: confesar, reparar o seguir en la farsa. Pero la imagen de Sida, despojada de su cadena y con esa calma en el rostro, era una estampa que no me dejaba en paz. Tenía que enfrentar la verdad. Tenía que enfrentarme a mis hijos. Tenía que, antes que nada, enfrentarme a mí misma. No sabía cómo iba a decirlo. No sabía si me entenderían, pero aún así, algo en mí había cambiado. Ya no quería que el dinero fuera el juez supremo de nuestro cariño. Quería que mi familia supiera, de una vez por todas, qué pesa más: el brillo de un apellido o las manos que lo sostienen cuando uno se cae. Y entonces, antes de decidirme por los pasos a seguir,
recibí un mensaje en el móvil. Era una foto, la pequeña caja cerrada y en el fondo la servilleta con los números anotados. Un mensaje corto. Lo hacemos mañana temprano. No se lo digas a nadie todavía. Firmado, Sida. Mi corazón dio un vuelco. Ese mensaje fue una confirmación y a la vez una demanda. Sida había tomado la iniciativa sin buscar reconocimiento. Había decidido, por su cuenta, vender lo que era suyo para atender la urgencia que yo había fingido. De pronto, la responsabilidad ya no era solo mía. Era un lazo que nos unía sin pedir permiso. Me encontré frente al espejo. Había una mujer mayor mirándome que ya no sabía si debía sentirse mal por lo que había hecho ni por lo que estaba por decir. Había también, bajo la culpa, una gratitud inmensa y un remordimiento capaz de obligarme a reparar. La ciudad siguió su curso, el tráfico, la gente, la rutina. Pero para mí, ese clic de la noche anterior era una cuenta que no podía posponer, la de la dignidad y la de la verdad. Guardé el teléfono con manos temblorosas y respiré hondo. Me preparé para salir, con la idea de que, al fin, se rompería la máscara y empezaría algo distinto. Quizá doloroso, quizá liberador. Lo que sí sabía era que ya no podría volver atrás sin enfrentar el precio de lo que había provocado. Caminé hacia la puerta con la sensación de que, en pocas horas, tendría que sentarme a la mesa con mis hijos y hablar, no como quien reclama, sino como quien reconoce su culpa. Y mientras cerraba la puerta, una imagen quedó fija en mi mente. La cadena sobre la mesa, la cajita cerrada y la servilleta con números que anunciaban la venta. Sentí que, si alguien tenía el poder de cambiar mi vida, no sería el dinero. Sería la lección que la acción de una mujer sencilla acababa de plantarme. Fue en ese pensamiento donde decidí que, aunque temía la reacción de Rogerio y de Patricia, no había marcha atrás en el camino de la reparación. Salía la lluvia que aún persistía, y pensé en la primera conversación que tendría, con Cayo, sin medias tintas, con Sida, sin la teatralidad de mi orgullo, y con mis otros hijos, con la esperanza débil pero real de que reconocer mi error podría ser el inicio de algo que, aunque tardío, cambiaría la manera en que nos miramos. No sabía si me recibirían con brazos abiertos o con caras cerradas, pero había algo en el aire, en la caja, en la servilleta, en el clic de la noche anterior, que me decía que la vida me ofrecía una oportunidad de enmendar y que el precio verdadero no se pagaba en dinero sino en humildad. Cuando crucé la calle, el sonido de un coche que pasaba levantó el agua y dejó una estela que brilló por un instante. Fue una imagen pequeña, insignificante, pero para mí tenía forma de pregunta. ¿Podrás, Veridiana, dejar que esto cambie tu corazón? Por primera vez en mucho tiempo no tuve una respuesta inmediata. Solo supe que debía hablar, y que la historia que había empezado con orgullo terminaría, si es que terminaba, con honestidad. Y en ese silencio lleno de futuro, me dirigí a la casa de Cayo para enfrentar la consecuencia más importante, la verdad que debía decirles cara a cara. Toqué la puerta de Cayo con las manos todavía húmedas de la lluvia de la mañana anterior. Me abrió antes de que pudiera anunciarme del todo, con el gesto de quien reconoce a alguien que ha cambiado sin saber cómo decirlo. Había en su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación, como si, al mismo tiempo que me dejaba pasar, quisiera retroceder por si aquello era un mal sueño. Lo vi de cerca, las pequeñas arrugas junto a los ojos, el tono mate de la camiseta que llevaba, el mismo aire sencillo que siempre me había molestado y ahora me conmovía. Entré sin mucha ceremonia. La casa olía a pan recalentado y café que no había sido filtrado en una prensa elegante, sino en una cafetera de esas que se apagan con ruido. Había una luz pálida que entraba por la ventana y dibujaba en la mesa las marcas de años de uso. La servilleta con los números seguía guardada en el bolsillo de la chaqueta de Cayo, como si fuera un talismán improvisado. Los miré a ambos. Tenían la calma de los que se han acostado muchas veces preocupados y han aprendido a dormir de todos modos.
No supe por dónde empezar, así que empecé por la verdad menos elegante. Lo hice yo. Fui yo quien inventó esto, dije con la voz rasposa. Sentí como el peso de la confesión me bajaba los hombros. No era una confesión artística. Era una confesión que quería limpiar. Cayo dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Sida, en el fregadero, enjugaba un plato con una toalla que conservaba manchas de cosas que nadie tiró porque todo servía. No levantó la vista al principio. Eso fue lo que más me descolocó. Después de la cena, después de la caja, después del mensaje, seguía con la calma de siempre. Cuando al fin me miró, su cara no era de sorpresa ni de triunfalismo. Era de alguien que había decidido hacer lo que consideraba justo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Cayo sin reproche, más curioso que rabioso. Era la pregunta que yo merecía y que temía. Quería saber quién vendría si yo me quedara sin nada, dije, y las palabras me sonaron vacías al transmitirlas en voz alta. Le expliqué mi miedo a la nada, mi orgullo escondido detrás del estatus, cómo había querido comprobar si el afecto era por mí o por lo que había detrás de mí. Conté la firma con el abogado, la ropa de segunda mano, la lluvia como un telón que me borraba la ciudad. No me importó contar los detalles humillantes del trato con mis otros hijos. Las confesiones no buscaban excusas. Sida se secó las manos con la toalla y dejó el plato en el escurridor. Caminó hacia la mesa y puso la servilleta con los números frente a mí. «Lo vemos mañana por la mañana», ofreció con la voz que no pesa, como si nombrara algo inevitable, pero no dramático. La naturalidad de su gesto fue mi primera bofetada de humildad. «Mañana», insistí. Tenía la absurda esperanza de poder detener lo que ya se había puesto en marcha. «Sí», respondió ella. «Y si no te importa, mamá, deja que hagamos lo que tenemos que hacer. No necesito tu permiso para ser humana». Esa simpleza en sus palabras me desarmó más que una rabieta pública. No era la advertencia de alguien que quería demostrar algo. Era la decisión de quien actúa por necesidad y por cariño con la misma facilidad. Me di cuenta, con una claridad que me dolió, de que había convertido a la gente en personajes de mi test y que en el proceso les había impuesto el peso de mi orgullo. Intenté pedir perdón y la palabra se me quebró. Confesar pasó a ser más que admitir un error. Era ofrecerme a pagar la vergüenza que había causado. Los dos me miraron sin exagerar la pena. No hubo sermón. Eso fue lo peor y lo mejor. Lo peor porque me hubiera ahorrado el trabajo de decir lo que ahora decía. Lo mejor porque, frente a mí, había dos seres humanos que no buscaban ponerme en escena. Cuando terminé de hablar, Cayo apoyó la mano sobre la mía. No fue un gesto teatral. Fue la mano de quien lleva años cargando cosas y que, aún así, devuelve algo de calor. «No tienes que pagarnos», dijo. «Solo queremos que seas honesta, que te quedes si tú quieres y que nos dejes cuidarte si así lo eliges». Quedé sin aliento. Era la oferta que mi orgullo había deseado y que mi conciencia no merecía. «No puedo pedirles que vendan lo suyo», balbuceé. «No te pediste nada», corrigió Sida. «Te pediste a ti, y ya nos lo diste». Esa frase me golpeó en un punto que ni yo sabía que latía. Mientras hablaba, sentí que la casa entera me miraba. La mesa con sus marcas, la radio que ahora reproducía un bolero a volumen bajo, la cadena que tal vez, muy pronto, ya no estaría. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle tenía el brillo de la mañana después de la lluvia. Adentro, mi corazón temblaba con una mezcla de gratitud y vergüenza que no cabía en mi pecho. Les pedí entonces algo que no había planeado, porque nunca había pensado en un final con la dignidad ajena e intacta. Si lo hacen, quiero que lo hagan sabiendo la verdad. Quiero invitarlos a que esta noche comamos juntos y cuenten conmigo para arreglar esto, y si quieren, que todos mis hijos estén presentes. Era la propuesta de alguien que ya no quería jugar con el afecto, sino reparar. Cayo se limitó a asentir. Sida,
con un movimiento casi imperceptible, apoyó la servilleta sobre sus labios como quien guarda una promesa. Durante el día, mientras la ciudad se desplegaba en su rutina, mi mente no encontraba sosiego. Volví a la casa de Cayo con un propósito: detener la venta. No por la posesión de la cadena, sino porque no quería que su sacrificio, por noble que fuera, quedara manchado por la humillación de mi experimento. Pero cuando llegué, me encontré con que la servilleta ya no estaba en el bolsillo de Cayo. En su lugar, una pequeña cajita vacía y el eco de una decisión. Me sentí avergonzada otra vez, y también aliviada. El acto ya había nacido de un lugar auténtico. Esa noche prepararon la mesa como si fuera la cena más importante del año. No había manteles de hilo fino, ni arreglos florales de catálogo. Había un poco de pan, una ensalada sencilla, un guiso que olía a recuerdos de infancia. Yo traje una botella de vino barato como quien intenta poner un punto de etiqueta en algo que no necesita adorno. Los llamé uno por uno: Rogerio, Patricia, Cayo y, claro, Sida. Les pedí que vinieran sin argumentos ni papeles, solo para sentarnos a hablar. Les dije que quería decirles algo que tenía que ver con la verdad y con lo que debería ser una familia. No todos llegaron con buena cara. Rogerio apareció con la frente tensa, como si fuera a una reunión de negocios. Patricia llegó ya con la mandíbula preparada para un reproche. Su maquillaje estaba intacto, su expresión afilada. Ellos no sabían nada de la cadena. No sabían que mi experimento había forzado a alguien a vender algo tan íntimo. No tenían idea de que yo estaba a punto de hacer algo que cambiaría, para siempre, el tono de nuestras conversaciones. La cena fue un ejercicio de tensiones contenidas. Las conversaciones iniciales giraron en torno a banalidades. Yo comía despacio, cada bocado servido con una mezcla de vergüenza y firmeza. Cuando me sentí preparada, expliqué. No repetí todo lo que ya había contado a Cayo y Sida, pero sí hice la confesión pública, que había fingido la ruina, que quería comprobar lealtades, que había generado un daño. Hablé de la servilleta, de la caja, de la cadena. Les revelé el mensaje corto de Sida: lo hacemos mañana temprano. Y supe que, en ese momento, el mundo entero se inclinó hacia la honestidad. Rogerio fue el primero en reaccionar con ira contenida. Sus palabras no fueron soeces, pero cortaron el aire con precisión de bisturí. ¿Cómo pudiste jugar con nuestras vidas?, preguntó, y en su voz se adivinaba la herida de quien se siente burlado. No le respondí con defensa. Le dije que había sido cobarde y que quería reparar. Él no escuchaba la palabra reparación, escuchaba la ofensa. Patricia, por su parte, mantuvo el rostro impasible, pero en sus ojos vi la mezcla de indignación por ser expuesta y por el mal rato que esa revelación suponía para su imagen. Entonces ocurrió algo que todavía me hace respirar hondo cuando lo recuerdo. Sida, sin levantar la voz, habló con la serenidad de quien no tiene que demostrar nada para ser vista. No vine a esto en busca de un espectáculo, dijo. Vine a cuidar a una mujer que estaba en la puerta de mi casa, y eso es lo que hice. No necesito que se me agradezca con aplausos. Solo pido que la verdad sea dicha. La claridad de sus palabras produjo un silencio real, no la frialdad de una condena, sino la contundencia de una decisión tomada desde el centro de su humanidad. Rogerio, herido en su orgullo, se fue antes de que terminara la cena. No hubo gritos, solo un gesto de quien no está dispuesto a aceptar lo que considera una humillación. Patricia, más calculadora, se quedó hasta el final, pero su mirada fue la de quien ya prepara el discurso para justificar su retirada. Me quedé con Cayo y Sida, y con la sensación de que mi familia se había dividido en piezas que ya no encajaban con la facilidad de antes. Cuando la puerta se cerró, quedamos los cuatro. Sida se acercó y puso su mano sobre la mía. Haz lo que tengas que hacer, murmuró. Si quieres que esto sea una lección, no soy la protagonista de tu lección. Soy parte de tu familia. No quiero que nadie se haga daño por tu culpa. Esas palabras, pronunciadas con la misma calma que tuvo cuando enrolló la cadena en su mano,
fueron un bálsamo y una crítica a la vez. Me obligaron a ver que mi experimento no solo había buscado una respuesta, había generado consecuencias concretas en la vida de personas que me amaban sin espectáculo. Abrí la cartera y con pulso que no me parecía propio, saqué el extracto que llevaba en la bolsa aquella mañana. Lo extendí sobre la mesa. Los números parecían fríos en la punta de los dedos, una cifra que, para mis hijos, debía ser una confirmación de que, pese a todo, yo no moriría de inanición. Pero lo que yo quería mostrar no era el monto en sí, sino la idea de que el dinero no sería la árbitro final de nuestras relaciones. Les dije que había decidido que la administración de mi patrimonio no seguiría el curso esperado. Les anuncié, con voz firme por primera vez en la tarde, que confiaba en Cayo y en Sida para llevar la responsabilidad de administrar parte de mis bienes y dirigir un plan de reparación. Rogerio volvió antes de que terminara la frase. Su cara era de quien no ha pensado bien las cosas, y vuelve porque hay algo en la inquietud que lo empuja. Se sentó sin mediar palabra y me miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Le expliqué mi intención. Quería que una buena parte de lo que tenía se destinara a proyectos concretos que ellos, en su vida de ciudad y de imagen, nunca consideraron prioritarios. Una parte para asegurar que, si algún día me faltara, la familia tuviera un fondo para cubrir emergencias. Otra parte para proyectos locales que Cayo y Sida querían poner en marcha. Y una suma que sería administrada por una especie de fideicomiso bajo la vigilancia de un abogado y con la participación activa de mi hija menor, la que no estaba allí, y de personas de confianza. Patricia, que había permanecido con la mandíbula tensa, interrumpió. «¿Y qué nos toca a nosotros?», preguntó con la frialdad de quien no comprende la lección. Le respondí con honestidad. Lo que toca no es una compensación en dinero. Toca una oportunidad de elegir cómo vivir las relaciones. Pueden aceptar y caminar con nosotros en esto o no. No imponeré ni castigos ni recompensas. Solo he tomado una decisión basada en lo que he visto y en lo que quiero que quede detrás de mí. Hubo murmullos, acusaciones veladas, supuestos de justicia invocados en murmullos de salón. Pero aquello que definió la reunión no fue la pelea sino la claridad de la propuesta, la gestión y la prioridad de afectar la vida real. Rogerio abrió la boca para decir que iba a consultar a sus abogados. Yo le respondí que la ley estaba en orden y que no buscaba humillar a nadie. Solo buscaba que lo que quedara de mí, si era mucho o poco, sirviera para algo más que adornar un apellido. No es un castigo, dije con firmeza. Es una manera de procurar que mis últimos años estén acompañados por cariño real, no por ejercicios de etiqueta. Al término de la cena, algunos se quedaron con resentimiento latente, otros con una aceptación silenciosa. Caminé a casa con un aturdimiento que no era exactamente paz ni exactamente remordimiento. Hice las gestiones legales que prometí. Junto con Cayo y Sida, hicimos una lista de prioridades. Atención médica prepagada, fondos para la casa que ellos habían defendido, un pequeño capital para proyectos comunitarios en el barrio y la designación de ellos como administradores responsables de ciertos rubros, siempre con supervisión legal. No fue un acto de prodigalidad, fue un acto de justicia restauradora que elegí para enmendar un daño y para recompensar lo que había sido genuino. Los días posteriores fueron una escuela de humildad. Aprendí a desayunar con pan recalentado y café que ya no sabía a nada caro. Me despertaba con el ruido de una olla puesta sobre la estufa y los pasos de alguien que ya había ido a trabajar en la mañana. Me acostumbré a la toalla áspera y al ruido del interruptor de la lámpara que, a cada encendido, me recordaba que ahora había cosas más importantes que el brillo de los objetos. Cayo y Sida me enseñaron a cocinar una comida simple que alimenta sin pretensiones. Yo les enseñé a doblar servilletas como cuando organizaba una mesa para la familia. Fueron intercambios de vida, no de superioridad. Con el dinero ya en orden y el fideicomiso creado,
Emprendimos pequeñas obras. Arreglamos la casa de Cayo, pusimos una estantería en la sala para libros y fotos familiares, remitimos un fondo para el pago del tratamiento que yo había fingido necesitar, con la condición de que no fuera eterno, y abrimos un pequeño proyecto de ayuda a vecinos que necesitaban medicinas o gestiones médicas urgentes. Era un uso del patrimonio que tenía sentido para mí ahora, no obras para mi vanidad, sino acciones que cuidaran la vida de los que ya me habían cuidado. En 9 meses, la casa que antes me parecía un reducto de pobreza, se volvió un lugar de vida compartida. No fue una transformación espectacular. No colgamos cuadros caros, ni organizamos recepciones con catering. Hicimos una reforma que respetó la modestia del lugar y mejoró su funcionalidad. Colocamos una pequeña rampa para la entrada, arreglamos el baño y compramos un colchón que no chirriaba. Lo más valioso, sin embargo, fue que aprendí a quedarme sin la necesidad de ser el centro. Con Cayo y Sida cerca, las mañanas se llenaron de conversaciones sencillas, de risas apagadas por la radio, de pedidos de ayuda en cosas cotidianas que antes me parecían una pérdida de tiempo. Rogerio y Patricia siguieron su camino. Ambos visitaban con menos frecuencia de la que yo esperaba y más de la que mi orgullo deseaba. Sus llamadas eran cortas, muchas veces formales. No pudimos recuperar todo. Había grietas que la verdad no cerró de inmediato. Algunas discusiones se volvieron correos sin respuesta y reuniones sin fecha. Aún así, hubo momentos de reconciliación. Rogerio vino un día con su hija y se quedó más tiempo del que pensaba. Patricia mandó mensajes de felicitaciones por el cumpleaños que yo pasé en la casa de Cayo y, poco a poco, las tensiones se suavizaron en ocasiones concretas, aunque nunca como antes. La gente del barrio empezó a ver mi nombre sin la sombra del apellido que alguna vez me acompañó. Me presentaban como la señora que ahora vive con Cayo, y en ese enunciado había una humildad que antes me hubiera parecido una derrota. Pero aprendí que esa humildad era liberadora. Empecé a acompañar a Sida a la farmacia, a buscar a Cayo en su trabajo cuando hacía falta, a llevar una olla cuando alguien estaba enfermo. Mi vida se llenó de pequeños encargos que me hacían sentir útil sin la grandilocuencia del pasado. El acto de Sida, que fue vender la cadena de su madre por amor, no fue un gesto que yo justificara con palabras hermosas. Lo pensé, lo medité, y me dolió la idea de que alguien hubiera perdido una memoria por mi causa. Por eso, una de las primeras cosas que hice fue devolver la suma correspondiente a la cadena con una condición: que parte de ese dinero fuera destinada a comprar una nueva pieza para conmemorar a su madre, y otra parte a un pequeño fondo que permitiera que Sida tuviera algo propio sin que su valor dependiera de sacrificios futuros. No quería que su gesto quedara sin reparación, aunque hubiera nacido del amor sin pedir nada a cambio. Sida reaccionó con la misma calma que la definía. No hizo un gesto de rechazo. Dijo que lo aceptaba, porque lo aceptaba, no por el dinero, sino por la intención de que nadie quedara empobrecido por mi culpa. Me abrazó una vez más y, en ese abrazo, sentí que había ganado algo que no estaba en mis cuentas: la posibilidad de ser pequeña sin morir de vergüenza. Aprendí a mirarla con otros ojos. Antes, en mi exceso de orgullo, hubiera visto en ella una subordinación. Ahora veía destellos de una fuerza que no exhibía, que iba al corazón mismo del cuidado. Con el paso de los meses, la tensión familiar se fue convirtiendo en una red alterna. No todo se arregló, no todo desapareció. Aprendí a vivir con la incomodidad de saber que hay heridas que tardan en recomponerse. Pero también vi cómo gestos sencillos podían reconstruir puentes. Una llamada en el momento justo, una visita sin motivo aparente, un almuerzo compartido sin pruebas ni declaraciones públicas. El dinero dejó de ser el filtro de nuestras relaciones y se volvió una herramienta, nada más que eso, para sostener medidas concretas de dignidad y cuidado. A veces, cuando me quedo sola en la noche, repaso mentalmente mis pasos. Veo la foto de mi madre en la pared de la sala de Cayo. Veo la caja
donde estuvo la cadena, ahora convertida en una cajita para guardar recetas escritas a mano. Veo mis manos envejecidas, no ya impecables, sino llenas de trazos de vida. He aprendido a poner menos peso en las apariencias y más en las cosas que realmente sostienen una casa. La presencia, la comida compartida, la prontitud para responder cuando alguien necesita asistencia. No quiero que parezca que adopté una austeridad teatral. No me convertí en otra persona de la noche a la mañana. Sigo disfrutando de ciertos placeres y, con la suma que aún conservo, hago pequeños viajes con Cayo y Sida o compro algo que nos haga reír. La diferencia es que ahora lo hago con la sensación de que el gasto tiene un propósito concreto: disfrutar y compartir, no reafirmar un estatus. A la gente que me encuentra por la calle, le cuento la historia con la honestidad que me exige la memoria. No cierro los ojos a mis errores. Digo que estaba equivocada, que me sentí sola en medio de la abundancia y que pensé que la medida del afecto era la disponibilidad de mi cartera. Digo, sin florituras, que me equivoqué al empujar a otros a demostrar algo que debería brotar sin motivación. Y cuento la reacción de Sida no como un acto heroico que exalte la pobreza, sino como la manifestación de una compasión que no pide título. Hoy, al mirar atrás, ya no siento que haya perdido mis años por haber probado algo tan feo. Siento que, aunque me costó, recuperé la posibilidad de amar sin medida. Aprendí que la lealtad no es algo que se compra ni se obliga, se cultiva. Y que cuando se confunde teatralmente una prueba por la prueba, uno puede ocasionar heridas que tardan en cerrarse. Me arrepiento profundamente de haber empujado a quienes amo a una situación que implicara un sacrificio tan íntimo. La reacción de mi nuera fue, sin duda, lo que nadie esperaba de mí: simple, humana, urgente. No fue una reacción de victoria ni de sumisión. Fue la respuesta de quien entiende que la vida está hecha de prioridades y quien, ante la necesidad, elige dar. La sorpresa no fue solo para mí, lo fue para toda la mesa esa noche en que la verdad salió a la luz. Su gesto me enseñó que el afecto se demuestra con las manos, a veces con la renuncia, a veces con la presencia. Si hubiera que dejar una enseñanza en palabras que no suenen a moraleja barata, diría esto: la verdadera riqueza se mide por la gente que te acompaña cuando lo que sobra ya no está. No por lo que acumulas, sino por quien te reconoce cuando te descubres sin adorno. La prueba que me di fue una escuela de humildad que me costó caro. Su reacción me regaló la posibilidad de cambiar. Eso no justifica mi error, pero sirve para que otros quizás no lo repitan con la misma insensatez. A veces los títulos nos engañan. Yo aprendí que ser matriarca no es tener quien te sirva las cosas bonitas, es tener quien te sostenga cuando te caes. Y si alguien me pregunta ahora qué prefiero, contesto sin dudas: prefiero la mesa gastada y la gente que la habita que el mantel de hilo y la soledad que a veces viene con los muebles finos. Quiero terminar con una pregunta que me ha acompañado desde aquel día en la puerta de la cobertura. Si mañana perdieras todo, ¿quién estaría dispuesto a entrar en tu casa sin medir el brillo de lo que hay adentro? Piénsalo y dímelo en los comentarios. Me gustaría saber si alguna vez te has sentido así, herido por el descuido o sorprendido por un gesto de amor inesperado. Si esta historia tocó algo en ti, comparte con alguien que necesite recordar que el afecto se demuestra en actos, no en apariencias. Suscríbete para escuchar más historias reales sobre lo que significa, a veces, perder para ganar lo esencial. Y si quieres, deja un corazón en los comentarios. Será una manera sencilla de decir que esta lección también te pertenece.